Pero esas son las lecturas que se han hecho desde el 2000, desde que asumió. Te da la sensación de una cobertura de racionalidad para meter mucho odio adentro, ¿no? Sí, pero es un odio además que no tiene ningún... es un odio, ¿cómo te podría decir? A veces yo tengo la sensación de que es un odio predecidido, que Cristina hubiese podido ser de otra manera, tomar medidas distintas, pero estaba decidido por la extracción, por también, bueno, se mezclan un montón, es un personaje muy difícil de analizar, Cristina me refiero. Porque efectivamente para las mujeres representa como una combinación de cosas que a las mujeres no son como en general dosificadas. Por eso hay aceptación y rechazo simultáneo en la población femenina. Nos han dicho que si tenemos un marido que nos quiere y tenemos hijos, entonces no podemos tener una carrera exitosa. Nos han dicho que si tenemos una carrera exitosa, entonces vamos a ser separadas. Nos han dicho que si somos separadas, el tipo no nos va a pasar alimentos. Digamos, hay un montón de estereotipos. Estereotipos, y Cristina se saltea todos esos, sí. Porque tiene una familia sólida, porque tiene dos pibes bueno, porque tiene dos hijos, porque tiene poder, porque tiene inteligencia, porque ¿quién puede creer? ¿Quién en su sano juicio puede creer que se estudie? Alguien le escribe los guiones, se los estudia de memoria, claro, y los repite como un loro. Una idiota. Realmente para odiar tanto tenés que convertirte en una verdadera idiota. El odio idiotiza. Porque estamos viendo últimamente a un montón de gente que nos parecía interesante, inteligente, decir estupideces, porque como no discuten política, sí, no discuten política, sí, no discuten ideas, entonces dicen estupideces. Sí, por eso cuando yo le escuchaba ahí a Valger y decía, digamos, yo no uso modistos importados ni nada, pero si así fuera, sí, y tengo que comparar esa característica personal, que es una trivialidad finalmente, compararla con la asignación universal, con la estatización de aerolíneas, con la fábrica de aviones de Córdoba, con el UNASUR. Digo, ¿por qué tengo que discutir esto cuando lo importante es esto? El otro día me pasó en La Plata. Entré a sacar un par de fotocopias. Me encuentro con un conocido que estaba ahí en el local. Me dice, che, esto de que la clase media tiene que juntarse con los morochos. Yo le digo, mirá, yo estoy peor que vos, porque yo soy clase media y morocho, claro, al mismo tiempo. Digo, ¿dónde me meto? Ahora, en lugar de analizar esa frase, que ni la había escuchado, yo hasta ese momento no la había escuchado, le digo, ¿a vos cómo te va en el boliche? Ah, no, mucho mejor. Claro. Pero digo, ¿estás laburando mejor? Y sin embargo lo que importa es lo otro, ¿no? Bueno, vos decís la clase media juntarse con los morochos. Yo ahora estoy leyendo, como parte de la prelectura del libro, alguna bibliografía que creo que me puede servir. Estoy leyendo un libro maravilloso que es la historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamovsky, que es uno de los historiadores jóvenes. Y es muy interesante ver cómo surgió la clase media y cómo desde prácticamente su formación, ¿no? En las primeras décadas del siglo XIX, hubo, precisamente de parte de la élite y de los diarios tradicionales, una vocación, una voluntad política de asimilar a la clase media de los servicios con la clase alta y diferenciarla de la clase trabajadora fabril. Esto está armado, está construido. Migratorio distinto. Hay una subjetividad de la clase media que está formateada para que se sienta identificada con la clase alta y que es digamos, una clase trabajadora partida desde el poder. Eso se corresponde con el modelo del centenario. Es muy, el decir que está señalando y el de Cristina también es muy jaurechiano en ese sentido. Sí, qué interesante hablar de todo esto, ¿no? Realmente... Es decir, asociar, yo veía el Bicentenario, asociar a toda esa clase media, que había muchos sectores populares, mucha clase media, asociarla con una línea histórica, justamente de Jaureche, de Scalabrini, de las madres, de un montón de cosas que rompen esa imagen histórica, claro, de clase media con clase alta. Por eso es maravilloso este momento. Claro. También si tomamos, por ejemplo, el tema de la revuelta de los secundarios en la ciudad, estamos acostumbrados por el recorte que hacemos en los medios, porque es lo natural, pero que son jóvenes. Pero si hacemos una lectura más en foco, también son sectores medios. Tenemos una imagen del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Qué opinión te merece? Recién mencionabas el tema estudiantil, pero creo que además tenés una opinión bastante clara sobre el conjunto de la gestión. Sí, bueno, por ejemplo, lo que está pasando en la ciudad me parece que es un choque
inevitablemente estruendoso, por no decir, porque no es violento, pero estruendoso, entre un tipo surgido de la videopolítica, de sus cuentas bancarias, de sus asesores, digamos que se pagó de alguna manera el estar ahí. Claro. Y otra política que tiene que ver con las asambleas estudiantiles y que trasladado al plano nacional sería la política territorial, que es donde está la gente. Yo siempre decía, bueno, Macri puede pagarse un asesor de imagen y puede además contar con la cobertura mediática, porque para los medios hegemónicos Macri es un principito, digamos. ¿Será posible no pasó nada. vencer a Macri, Carlos, en Capital? Sí, por supuesto. Te pregunto, cada vez más. ¿Conoces más el ámbito posible. político? No, cada vez más posible, sí. Pero no, pero es muy interesante esto. Yo, bueno, cuando vi la imagen esa me acordé, vos ya habías escrito algo antes, pero me acordé de una editorial tuya que se llama Mucamitas, puede ser, o algo así, sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Y tenía que ver con eso, tenía que ver con la manera en la que... Porque a mí me parece que ahora que las categorías estas de progresismo, de izquierda, centro-izquierda, son muy vagas, ¿no? Claro. Porque uno ve gente que dice, bueno, es de centro-izquierda y la ve más cerca de sectores de la derecha y los otros, digamos, todas las categorías están en suspenso. Como que hay que redefinir todo, me parece. Y aquí hay una personalidad que es completamente diferente por su origen y sobre la que vos has escrito, a quien conocés bastante bien, estamos hablando de Milagro. Bastante también. ¿Qué nos puedes decir de Milagro? Y para mí, mira, conocer a Milagro y sobre todo hacer un viaje, es como que me di un baño de inmersión en la Tupac Amaru, porque tuve que escribir un libro muy rápido, fueron muchos viajes seguidos y lo que hay ahí, todo lo que se ve ahí atrás, bueno, ahora está mucho más avanzado porque están todos los parques temáticos y los acuáticos y el templo de Calasasaya. Y esta mujer, en esta mujer se cruzan dos cuestiones que son para mí cruciales en este momento para la Argentina. Una es cómo volvemos a mirar después de este cambio de paradigma a los pueblos originarios. Sí. Me parece que inevitablemente hay que leerlos de otra manera y hay que actuar en consecuencia, no es solo mirarlos de otra manera, hay que restituirlos, reparar lo que pasó, si queremos de verdad ser un país de la UNASUR como corresponde, eso es indispensable. Y por el otro lado el movimiento social, que no se puede dejar de tener en cuenta como un actor político y los partidos políticos deben pensar qué hacen con los movimientos sociales. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Yo veo esto, lo de atrás, ¿no? De la foto, y voy a decir algo medio provocador, pero la verdad que pienso así, después de tantos años y de haber sido testigo de tantas cosas, ahí hay mucho más democracia que en el Parlamento. Claro. ¿En qué sentido? En que si vos ves cómo estaba la persona en cuanto a la capacidad de decidir sobre su vida, antes, y cómo está hoy, ha hecho mucho más Milagro Sala por ese colectivo humano y social que lo que ha hecho el Parlamento. Absolutamente. ¿Entendés? Por eso, cuando se habla, y yo no es que reniegue de las instituciones, lo que estoy diciendo es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de instituciones? Porque la asignación universal es una institución. Las paritarias, es decir, es una institución. El haber encontrado una curva de porcentaje de deuda que teníamos que pagar sobre el producto y que haya hecho así, y encontramos una curva de educación respecto al producto, hizo así, eso es una institución. Porque si no estamos hablando de las instituciones liberales, ¿pero por qué? Porque es producto de la colonización que venimos. Claro, por eso cuando se habla de democracia, el otro día que debatíamos con Cox, por ejemplo, con Robert Cox, hay que preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hasta cuando hablamos de democracia, porque todo entró en crisis, el lenguaje entró en crisis, y yo no estoy segura de que cuando Robert Cox habla de democracia y dice que la democracia está amenazada en América Latina, esté hablando de la misma democracia en la que pienso yo. Bueno, estamos hablando de otras cosas, de cosas distintas. Sandra, ¿te pegó Horacio Berbisky cuando hizo la mención a 678 en tono crítico? No, porque no me gustó la palabra propaganda, porque uno tiene muy asimilado a la palabra propaganda a Fabián Llanola diciendo que el jabón en polvo lava más blanco, claro, digamos, y me parece que nuestros comentarios no son propagandísticos en el sentido de argumentar sin contenido. Entonces la palabra propaganda me sonó despectiva, pero que no hacemos periodismo, yo hace rato que lo vengo diciendo, hasta que no haya una ley, hasta que no tengamos una ley como corresponde, nadie está haciendo periodismo. Somos todos comunicadores de percepciones de la sociedad, pero no estamos haciendo periodismo, nadie.
Sandra, hoy cuando hablé de tu trayectoria me olvidé de felicitarte por el premio que recibiste al programa de radio, que también tiene el nombre de una mujer. Mirá, hablamos de muchas mujeres, tenemos una mujer. Qué escultura que hay en el Bajo. Así que, pero decilo, muchas gracias. Ya que estás, sí, nos ganamos el Lola Mora, que es un fenómeno también muy interesante, porque lo da la Dirección General del Gobierno porteño, pero el premio lo organizan ONGs de mujeres y el jurado son básicamente militantes feministas. Entonces, bueno, fue una hermosa experiencia hacer radio. A mí me encanta hacer todo. Lo que pasa es que, bueno, no puedo hacer todo, así que ahora dejé la radio para empezar el libro. ¿Está mejor la mujer en la Argentina en el último lustro? ¿Ha crecido el protagonismo, no solo por tener una presidenta? Yo creo que el hecho de tener a Cristina como presidenta puso en jaque cuestiones que tienen que ver con lo femenino, y es evidente que no están resueltas, que hay mujeres que hablan por boca del patriarcado. Eso es evidente. Sí, bueno, un placer. Gracias. Cuando uno quiere seguir es porque estuvo bueno, ¿no? Así es. Bueno, me alegro. Sandra Russo, muchas gracias. No, al contrario. Qué clima, ¿no? Haber podido charlar con Sandra en profundidad tantos temas. Sí, la verdad que tuvo mucho contenido el programa de hoy, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de discernir lo que el poder quiere que se diga, lo que quiere que se oculte. En un momento Sandra habló de la inseguridad. Hablamos de la inseguridad. Vos sabés que hay un fantasma de que la inseguridad es el principal tema. Pero en la encuesta del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, los empresarios no ven la inseguridad como un problema para la inversión. También hablar con una periodista de esta dimensión realza el conjunto de la comunicación popular. Hay emergentes que tienen presencia en pantalla, también porque hubo una batalla comunicacional cultural durante varias décadas para sostener el pensamiento nacional y popular. ¿Podremos ser nosotros un emergente más de eso? ¿Por qué no, Carlos? Cuestión de hablarlo, ¿no? Cuestión de hablarlo.